Bien. Bueno, entonces aquí tenemos la evaluación de riesgos y podemos observar que el nivel de riesgo, ese nivel de riesgo es igual a decir, el nivel de riesgo, aquí lo tenemos, ese nivel de riesgo es igual a decir al nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. Tenemos nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. ¿Pero qué es la probabilidad? Es la probabilidad de que se materialice un peligro, de que se materialice un accidente o una enfermedad con el paso del tiempo. Entonces, la probabilidad es igual a decir que es la multiplicación de la deficiencia por la exposición. Deficiencia por exposición en la probabilidad. Yo les mandé a ustedes la presentación en la clase pasada. Ahí la tenemos entonces. Podemos observar entonces que tenemos nivel de riesgo, que es igual al nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. Probabilidad por consecuencia. Entonces vamos a copiar esto, por favor. Copiamos que el nivel de riesgo es igual al nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia y a su vez el nivel de probabilidad, miren acá, es igual a la deficiencia por la exposición. Eso es todo lo que tenemos que tener presente. O sea que el nivel de probabilidad es igual a la deficiencia, al nivel de deficiencia por el nivel de exposición. Pero está mucho más bonito. Ahí la diapositiva. Entonces, a copiarla. ¿Ya lo copiaron? Yo sí. Ok. Profe, ¿Sí? usted dice que ya nos mandó esta presentación. ¿A dónde nos la envió, profe? ¿Al WhatsApp? Voy a revisar. La clase pasada, compañero. El WhatsApp está.
Ah, sí, profe, sí, En ya. la clase pasada, sí. Entonces ahí ya lo tenemos. Entonces vamos a ver entonces, vamos a tener presente que el nivel de riesgo es igual al nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia y a su vez el nivel de probabilidad es el nivel de deficiencia por el nivel de exposición. Ujú. Pero ¿qué es deficiencia? ¿Qué es exposición? ¿Y qué es consecuencia? La probabilidad ya sabemos que es, digamos, la, digamos que es el análisis del tiempo en el que la persona permanece expuesta a ese peligro multiplicado por esa deficiencia, pero la deficiencia nosotros la vamos a tener a partir de una tabla y lo mismo la exposición. La exposición puede ser si la persona trabaja donde está el riesgo, donde está el peligro constantemente, o si va de vez en cuando, o si pasa de vez en cuando por ahí por donde está el peligro. Y la exposición es básicamente si permanece 8 horas al día o menos tiempo, etcétera. Eso lo vamos a ver entonces a partir de unas tablas que vamos a tener presentes. Miren ustedes, aquí podemos determinar lo que es la deficiencia. La deficiencia la vamos a multiplicar por la exposición, pero entonces miren, aquí ya la tenemos Cada clasificada. peligros. Aquí tenemos clasificada la deficiencia. Tenemos estas 4 clasificaciones. La tenemos aquí presente. Entonces vamos a copiar esa tablita, por favor. Nivel de deficiencia. Juan Diego, Ciencia, valor. Ay. Cierto. Sofía.
¿Listo? Profe, profe, es que un compañero está hablando en el WhatsApp que lo acepte en la clase. Listo. Que se ha tenido que salir un Listo. ratico.
Profe, Y te oigo. ¿el curso de salud ocupacional del SENA ya está confirmado? No, imagínate que no, que han tenido demasiadas cosas y que no, o sea, que se demora, que tengo que esperar un correo. Ayer llamé justamente. Profe, una pregunta. Ese curso va a ser virtual, ¿cierto? Porque ese Claro. curso, Sí, porque ese, es que yo no había mandado la cédula, profe, porque pues estaba esperando a que me confirmara la adición de 2 materias. ajá. Entonces, profe, ¿todavía la puedo enviar? Sí, 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 claro, dale, dale, pero no te confirmo nada, sino hasta que el SENA me diga listo. Ah, bueno, listo, profe, gracias. Ya, Pero mientras tanto, ¿puedo ir viendo los otros que tiene el SENA? claro. Ah, listo, profe, gracias. Profe, Sí, no, profe, me tocó quedarme aquí en el celular porque en el computador no me quise ingresar. tranquila. Gracias. Bueno, aquí. ¿Qué más, Xiomara? Bien. Bien, profe. Mira, si quieres, voltearlo así para que se pueda ver, para que yo te pueda ver bien, porque así se ve la imagen alargada. Eso sí. ¿Ya terminaron de copiar, muchachos? Yo sí, profe. Ok. Yo no, profe. Dale, dale rápido, dale, dale rápido. Así. Dale, porque es que necesito avanzar, por lo que yo les dije hace un rato. Puedes continuar, profe. Listo, voy.
Bueno, entonces esto es la deficiencia. Vemos la deficiencia y nos vamos entonces a la exposición. La deficiencia por la exposición es la probabilidad. Entonces teníamos en la página anterior la deficiencia y aquí tenemos la exposición. Exposición continua, frecuente, ocasional. Entonces decimos que es continua cuando la situación de exposición se presenta sin interrupción durante toda la jornada laboral. ¿Listo? Decimos que es frecuente cuando la situación de exposición se presenta varias veces al día durante la jornada laboral por tiempos cortos. Decimos que es ocasional cuando se puede presentar alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto. Y esporádica es, pues, eventualmente, como un cortocircuito, de vez en cuando, una vez a la semana o algo así.
¿Listos? Pasamos a la siguiente. Entonces ya sabemos que esta tabla 3 nos habla de la exposición y la tabla 2 nos habla de la deficiencia. Entonces yo quiero hacer una pruebita con ustedes. Por ejemplo, es lo siguiente. Tengo acá en la siguiente página, tengo un trabajador que está caminando acá por un segundo piso. Tiene que dar la vuelta por aquí, pero no hay baranda de este lado. No hay baranda. Entonces, ¿cuál sería entonces, muchachos, el nivel de probabilidad de un accidente? 10, profe. Entonces hablamos nivel de deficiencia por nivel de exposición. Entonces, el nivel de probabilidad es igual a nivel de deficiencia por el nivel de exposición. Entonces, tú nos dices, 40, profe. El de deficiencia es 10 y el de exposición 4. vamos entonces a verlo. Entonces decimos que la deficiencia efectivamente sería 10. Aquí lo tenemos. Y la exposición, si es continua, sería 4. Si es frecuente, sería 3. Y si es una sola vez en la jornada, sería 2. Entonces sería ese tipo de calificación para ese nivel de probabilidad con una calificación de 40. Muy bien, vámonos entonces a ver esta tabla de aquí abajo. Quiero que veamos esta tablita de aquí abajo. Esa tabla nos habla de la consecuencia, porque sabemos que el nivel de riesgo es la probabilidad por la consecuencia. La consecuencia puede ser la muerte, puede ser una lesión de incapacidad permanente o lesiones con incapacidad muy graves e irreparables, o pueden ser lesiones o enfermedades con incapacidades temporales o lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad. Para eso tenemos estos 4 puntajes: 100, 60, 25 y 10. Para que nos rinda, vamos a copiar solamente esta de aquí. Determinación del nivel de consecuencia, porque ya conocemos la probabilidad. Anthony, ¿cómo te va? ¿Tenemos la misma camisa hoy o no? Claro, profe. Anthony, voltea el celular así, hazme el 14. Hazme el favor. Eso así para... Eso, perfecto. ¿Y qué más? ¿Bien o qué? Todo bien, profe, gracias a Dios. Tú estás trabajando también, ¿cierto? En estos momentos no paré porque pues el horario lo tengo bastante ocupado. ¿Cuántas materias estás teniendo?
7. 7. ¿No es como muy duro? Todos los semestres matriculados 7. Sí, 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 pero quiero decir por el tema de que esto es por internet y todo eso. Pues sí es complicado, pero tengo una motivación grande para terminar rápido. ¿Cuál es? Contame. Si Mi no mujer entiendo. ya tiene 7 meses de embarazo, profe. Ah, qué chévere. No hay mejor motivación. ¿Y vas a tener niño o niña? No nos he dejado ver, pero pues que esperar en la próxima ecografía. Todavía no sé. Ajá. ¿Y no es mejor de pronto de sorpresa? Pues sí, yo sí, pero ella ni mi mamá, nadie todavía sabe Nadie sabe qué. qué va a hacer. Ah, bueno, pero están todos contentos. Sí, gracias a Dios. Chévere. Sí, esa es una motivación muy grande. Lisbeth, Lisbeth, ven, te hago una pregunta. Dime, profe. ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios. Sube el volumen. Ya no tiene más, profe. Ujú. No, 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 Bueno, y entonces, Lisbeth, ¿cómo vamos con el tema? ¿Ya copiaste la tabla? Ya casi, profe. Bueno, dale, dale, perfecto. Profe, ¿qué es ILT? ¿A ¿Dónde dice? ILT, incapacidad laboral temporal. Muy bien, entonces ya podemos entonces decir que para el ejercicio que acabamos de proponer, que era este que tenemos aquí, ya tenemos el nivel de probabilidad. Ahora quiero saber cuál es el nivel de riesgo. El nivel de riesgo, entonces decimos que es el nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. ¿Qué sucede si una persona se cae
de acá arriba de un segundo piso. ¿Qué le podría pasar? Y ya sabemos que el nivel de probabilidad es 40. Ahora, ¿qué consecuencia? ¿Cuál podría ser la peor consecuencia que llegara, si llegara a materializarse ese accidente de una caída de un segundo piso de una persona que está pasando por un segundo piso en una empresa que no tiene baranda y lo hace continuamente? Entonces, ¿qué le podrá pasar? Yo pregunto. Nisbet, ¿qué crees que le pueda pasar a una persona? Profe, pues lo peor sería la muerte y la otra es que quedara inválido. Sí, pero lo peor es la muerte. Entonces, la muerte, ¿qué nivel de consecuencia tiene? ¿Cuál es el valor para esa calificación? Y, profe, 100. Entonces lo multiplicamos por 100 y nos va a dar entonces un nivel de riesgo de 4000. 4000 es muy alto, es lo más alto a lo cual podemos nosotros llegar. Podemos entonces decir que, miren ustedes esta siguiente diapositiva, donde tenemos unos valores en color rojo, unos en color amarillo y unos en color verde. El color rojo va desde 600 hasta 4000. Aquí lo tenemos. Va desde 600 hasta 4000. Color amarillo va desde 200, va desde 150 hasta 480, hasta 500. Entonces, todo aquello que nosotros tengamos en color rojo, tenemos que pasarlo a color amarillo, y todo lo que tengamos en color amarillo lo pasamos a color verde. 4000 es el máximo puntaje que nosotros podemos tener. Aquí tenemos nivel de riesgo es igual al nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. Entonces, con base en esa tabla, quiero, antes de continuar, que hagamos unos ejercicios. Encontrar, entonces, si ustedes quieren, podemos entre todos hacer la propuesta de estos ejercicios. Vamos entonces a ver. Entonces, un trabajador debe pulir continuamente un trabajador debe pulir continuamente unas piezas en una pulidora la cual no tiene guarda de seguridad. Entonces, una pulidora que no tiene guarda de seguridad. Entonces, muchachos, esa pulidora es un equipo que aquí tiene, este está dando vueltas y aquí tiene el motor. Entonces, esto está dando vueltas continuamente y normalmente debería tener aquí un protector, pero no lo tiene. No tiene el protector, entonces todas esas astillas y todos esos pedazos de acero pueden llegar a impactar los ojos de la persona. Por favor, hagan la calificación de de este ejercicio. ¿Cuánto les daría? Necesitamos saber entonces el nivel de riesgo. Piénsenlo bien.
¿Cuánto les dio? Entonces, José, meditas. Entonces, nivel de probabilidad, ¿cuánto te dio? El nivel de riesgo, ¿no? Sí, dame el nivel de probabilidad. ¿Qué deficiencia te dio? Pues la probabilidad es 0 para mí. La probabilidad es 0. ¿Por qué? Vamos entonces a buscar. Entonces, vamos a ver. Profe, yo le puse probabilidad 10. Entonces, vamos a ver. Ay, mentira, eficiencia 10. Deficiencia, 10. Entonces, nivel de probabilidad es deficiencia por exposición. Entonces, vamos a decir que la deficiencia va a ser 10, 6 o 2. ¿Cuál de todos? Profe, yo le puse 10 porque, digamos, no sea, la medida preventiva es nula, porque no le han puesto, digamos, Ujú. como esa protección para que no sea un Sí. peligro para No, el trabajador. sí, mira, yo también hubiera puesto 10 porque fíjate que no tiene la medida de protección. No tiene esa pantalla, ¿no? Entonces decimos que el nivel de deficiencia es 10. Vamos entonces con la probabilidad, con la exposición. Entonces, nivel de exposición, ¿cuánto sería? ¿Qué nos decía el ejercicio? 4, profe, porque dice continuamente. Sí, O 4. sea, te has puesto todo el tiempo en la jornada laboral, profe. Exactamente. Entonces, por acá tendríamos 40. Entonces, me dicen acá sería 10 y 4. Y decimos que el nivel de riesgo, si van a nivel de probabilidad, pues el nivel de consecuencia. Pero vení, profe, Dime, ¿pero qué tiene que ver el guardia de seguridad con el trabajador? El guarda de seguridad es un cosito que le pone a la pulidora. sí, Ok. no es guarda de seguridad, sino es una guarda. Es un Una, coso que le pone a la pulidora para que no sí, suelte una estillas, guarda de metales, Ah, yo nada. pensé que el guachimán, yo pensé que el que cuida la empresa. Ah, Está bien, perfecto, todo perfecto. Sí, por ejemplo, si estuviéramos hablando de una bicicleta, estaríamos hablando del guardacadena. ¿Listo? Bien. Entonces estamos hablando, no, excelente. Estamos hablando entonces de 40 por acá y nivel de consecuencia. Entonces vamos a buscar la consecuencia. Profe, yo le puse 60, porque pues creo que tal vez no lleve a la muerte. Sí, no. Entonces vamos a ver qué Hay lesiones graves como que le entre algún pedazo de lo que está puliendo al ojo, que es ciego. sí. Bueno, Ujú. O tal vez una lesión con incapacidad laboral temporal. Yo pensaría que por ahí podría ser también una cosa grave. Y todo depende de lo que esté puliendo, ¿cierto? Porque si es una cosa grande, como una tuerca que de pronto pueda llegar al ojo, ahí sí sería, pensaría que 60, pero si es solamente esquirlas, sería solamente 25. pero entonces defina usted, profe, pues, con el objeto del ejercicio, qué es lo Ujú. que o, Sí, qué está vamos a puliendo, por decir que el ejemplo. hombre está puliendo únicamente, sacándole filo a un material o puliendo un desbarbado de algún tipo como de barbita que le queda al producto. Entonces vamos a decir que sería grave, 25 lesiones con incapacidad laboral temporal. Ok, profe. Ujú. Profe, permiso. Sí, Eso también depende de las medidas de seguridad que tenga el trabajador, porque cuando ellos trabajan con eso, casi, pues con pulidoras, así sea para metal o para madera, ellos siempre tienen que utilizar el tapabocas y las gafas de protección y un chaleco aquí en el... un peto. Ajá, sí, señor. Ujú. Entonces sería que el trabajador lleva sus medidas de seguridad o no.
ahí uno ya. De acuerdo, sí. Esas medidas de seguridad se llaman EPP, elementos de protección personal, para que lo tengamos presente. Los EPP, elementos de protección personal. Entonces, esto creo que da 900. Da 1000. Dame. Muy bien. Otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio. Profe, y ahí con ese valor, ¿a dónde nos vamos a mirar? No, no te preocupes que estamos es paso a paso. La sustancia de todo, la sustancia de toda esta tarea es encontrar el nivel de riesgo y luego ya más tardecito vemos dónde lo montamos, pero si quieres te lo explico de una vez. Si lo vamos a montar a esta tabla que tenemos aquí, mírala. Pero lo vemos más tarde, ¿vale? De momento, lo más importante es esto que estamos haciendo. Listo, Profe, listo. o sea, el nivel de riesgo estaría en, según la tabla, ¿cierto? La rojita, Rojo. sería en cierto rojo entre 4.000, ¿entre qué es? Entre 4.000 y 2.400, o sea, Entre, 2.400. entre 600 y 4000, que es el rojo. O sea, es rojo. Ajá. Es rojo, mira, el rojito es este de aquí, que arranca en Ujú. 600. Arranca en 600 acá Ah, ya. y llega Y acá. Ajá. ya. Ah, listo, gracias, profe. Bien, perfecto. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio. Ese otro ejercicio nos dice lo siguiente. Entonces este por acá nos dio 1000. Este otro nos dice lo siguiente. José Luis, plantea uno. Un carnicero no usa su guante metálico. Eso sí, sí. Carnicería no utiliza su guante de acero para despostar la res. Lo hace durante todo el día. Vamos a calificar entonces a este señor. Profe, ¿me puede mostrar un momentico la tabla ahí el nivel de eficiencia? Listo. Eficiencia. Profe, tengo Profe, una la duda. de eficiencia. Sí, la deficiencia. ¿Cuántos serían? Dime. Es que lo que pasa es que
no sé en la deficiencia qué valor ponerle porque, digamos, hay una forma de prevenir ese riesgo, pero él es el que no está usando esa medida, entonces ahí no sé cómo Sí. evaluarlo. Entonces, eso es una foto que se toma en el momento. El señor no tenía guantes, los tenía puesticos allá al lado. Usted le preguntó, ¿por qué no usa guantes? Ah, es que me molesta. Esa es la respuesta. Entonces, lo que usted va a calificar es la foto del momento. De una manera objetiva, o sea, lo que ve. Usted no se pone a pensar, tú no te pones a pensar, ay, pero es que él las tiene ahí. Lo que ve y se ponen las observaciones, efectivamente el trabajador no utilizaba los guantes a pesar de que los tenía ahí al lado. Entonces es una deficiencia muy alta, ¿cierto? Porque se han detectado unos peligros que efectivamente lo que van a hacer es que se va a materializar ese peligro por no utilizar ese elemento de protección personal. Entonces lo calificamos con 10, ¿les parece? Esos guantes previenen unas lesiones muchas veces irreparables. Los Yo creo carniceros, que 10. 10 10, está bien. 10 está bien. Los carniceros utilizan unos cuchillos muy filosos para despostar una res. Entonces, si son capaces de quitarle un pernil a una res con un cuchillo, fácilmente se puede cortar un dedo y amputarlo. Entonces decimos que la calificación es 10 por deficiencia. ¿Estamos todos de acuerdo? Pienso que sí. Exposición. ¿Qué nos dice estos dos renglones? Profe, Durante todo el día. Todo el día, ¿qué calificación tiene? 4, profe. 4. 4. Perfecto, sí. Todo el día tiene una calificación de 4. Este nivel de probabilidad nos da 40. ¿Y qué consecuencia puede haber? Profe, Te oigo. ese nivel de exposición, ¿de dónde lo calificó? En 4, mira que aquí decimos que lo hace durante todo el día. Vamos a revisar qué significa eso. La exposición. Entonces la exposición nos dice que es una exposición continua porque lo hace durante todo el día. Varias veces sin interrupción durante la jornada. 4. Profe, ¿usted nos puede mandar a esta tabla del Classroom ahora, por favor? Esa ya te la mandé al Al WhatsApp. WhatsApp. Está la presentación en WhatsApp. Ah, ya. Bien. Entonces la consecuencia, muchachos. 60, profe. Vamos a ver entonces. Porque es muy grave y puede presentar una incapacidad. Sí, es muy grave. Entonces vamos a ver la consecuencia. 2.400. Entonces, mira, lesiones o enfermedades graves irreparables o incapacidad parcial o invalidez. Puede llegar a ser 60. 6 por 4, 24, 2.400. Muy bien, ya lo tenemos. ¿Hacemos otra o suficiente? Profe, y ahí profe, y ahí el nivel de riesgo estaría entre 1.440 y 2.400 o entre 2.400 y 4.000. Nos da en color rojo, ya te lo muestro. Ajá, Entonces, nos dio 2.400, ¿no? ajá. Entonces es un nivel de probabilidad 1 porque es rojo. Se califica como 1, 2 amarillo, 3 verde. Ya, Ujú, ya, ya. perfecto. Profe, o sea que lo que tendría que tener en cuenta uno es la clasificación del color para decir Sí, el que es nivel de 1. riesgo. Sí, sí. Bueno, pregunta, ¿cómo bajamos de rojo a amarillo?
Vamos a decir que le vamos a comprar unos guantes de protección personal a este amigo. ¿Listo? Vamos a decir que vamos a comprarle unos guantes de protección, pero unos guantes de acero. Entonces, si el hombre tuviera guantes de acero, ¿cuánto sería la calificación? Pues ya bajaría porque como dice en el nivel de eficiencia, Sí. en el valor de 6 creo que hay, dice que hay algunos que otras variables que protegen al trabajador, pero a la vez no son como las más altas, ¿me entiende? Ujú. Entonces podría ser eso. Perfecto, te vamos. Profe, Profe, Te oigo. voy a bajar a, por ejemplo, a 800, hay 480. Ujú. Si ya el riesgo podría ser, eh, la eficiencia podría ser 2, podría ser, digamos, una eficiencia media. Perfecto. Entonces ahí ya nos da 480, ya podría ser amarillo. Ya Por está. eso, pero, profe, allí yo pregunto, ¿tendríamos que tener para llegar a esa eficiencia de 2? Usted mencionó que los guantes serían de acero, ¿no? Ujú. Pero no sé, la verdad no sé en el momento, pero el acero sí resistiría siempre bastante, o Sí. estamos hablando de una medida normal como, Mira, Anthony, esos guantes que utilizamos en la planta de alimentos son unos guantes de acero inoxidable, que en ningún momento deja que el cuchillo penetre, inclusive la sierra que hay allá en la planta, no perforaría esos guantes. Pues a menos de que le metan entonces, la mano así durísimo, ¿no? Pero no, eso la protege por un segundo de contacto, por 2 segundos de contacto lo protege y no le pasa nada. pero entonces sería un nivel de eficiencia cero. Mm, yo le podría un poquito más por si las moscas. 2, Yo pensaría que 2. listo. profe, le hago una consulta. Sí. Digamos que, bueno, dos situaciones. Está el carnicero, él está, ¿cómo es que es? Despostando. Sí, Despostando, bueno, sí. sí, está despostando, bueno, y resulta que él está con su elemento de trabajo y todo eso, pero el dueño de la carnicería no le dio, ¿cómo es que se llama? No le Mm. dio los implementos necesarios para que él se cuidara, ¿cierto? Ese sería uno. Entonces, digamos que está muy grave y todo eso, se tacó la mano, entonces está entre 2.400, está en nivel de riesgo 1, ¿cierto? Sí. Pero en el caso del que estaban diciendo ahora, si llega y es porque el señor no se lo quiere poner ahí, ¿qué? No, entonces es la foto del momento. Es como si tú llegaras con la Ajá, cámara y tomas una ajá. foto. ¡Prum! Esto fue lo que me encontré. Ah, bueno, eso es. Eso es. Entonces ¿cuánto fue que nos dio ahora? 2.400, ¿no? Ajá. Entonces nos dio 2.400. Entonces usted dice, lo que pasa es que no utilizan los elementos de protección personal. Tiene que haber capacitaciones donde se corrija esa condición de riesgo. Sí, o sea, ahí, digamos, cuando el señor entra a alegar una incapacidad, ¿qué pasa? Que no estás en clase, estás jugando. Tranquila. Entonces, mira, no te preocupes, tranquila. Entonces pasa lo siguiente. Cuando se materializa un accidente, quien efectivamente cubre es la ARL, la Administradora de Riesgos Laborales. A partir de ahí, ellos son los que cubren, efectivamente. Pero el gran problema cuando se materializa un accidente o una enfermedad son esas demandas que generalmente hacen los empleados hacia la empresa. Demandas que pueden causar pues hasta el cierre de esa empresa y pueden llegar a causarle pues un daño irreparable. Ah, Entonces, listo. entonces, lo importante es registrar lo que se ve en el momento.
es una foto de lo que usted encuentra en el momento. Otra cosa es que no utilicen, es que no usen esos elementos de protección personal. Entonces, en el registro se escribe, no, a pesar de que tienen los elementos de protección personal, no los utilizan. Ah, listo, profe. Muchísimas gracias, profe, y disculpe por la situación de hace un momentico. No, dale un Profe, gracias, y una Ali. pregunta, Dime. profe, y una pregunta. Y por ejemplo, si la persona encargada de la seguridad y salud del trabajo, del trabajador, valga la redundancia, en el momento que, como usted dice, en el momento de la foto, observa que el trabajador tiene todo su esto disponible, porque, o sea, más de un trabajador, en el momento que ve por allá lejos que viene el CISO, que viene la persona encargada de la seguridad, se ponen los implementos de trabajo, ¿me entiende? De protección personal, los EPP, como dijo usted. Sí. Entonces, en el momento de la foto vio todo bien, todo bonito, pero el CISO, bueno, firmando papeles o porque a veces no ha encargado solamente de esos trabajadores, va y pasa revista a otros trabajadores y pasa algún accidente donde el trabajador por incomodidad o porque ya fue el CISO se quitó lo que tenía de protección personal y pasa el accidente ahí, ¿qué, profe? Pues, En el Anthony, momento de la foto el CISO reporta que él vio todo, que sí, tenía sí, todos los implementos. sí. Entonces, mira, pasa una cosa. Quien va a sufrir el accidente va a ser el trabajador y él es la responsable de la seguridad y salud propia de él. ¿Qué significa eso? Significa que, en primer lugar, el responsable es uno mismo, pues porque uno tiene que tener autocuidado. En segundo lugar, uno como jefe de personal tiene que velar por uno mismo, ¿cierto? Y por sus trabajadores. En primer lugar, usted tiene que velar por su trabajo. ¿Qué significa eso? Que usted tiene que capacitar, que hacer las cosas para lo cual usted está contratado. ¿Cuáles son esas cosas? Capacitar a los trabajadores, efectivamente. Pero usted llega hasta determinada parte. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa que usted efectivamente es responsable por su vida, es responsable también por los trabajadores que usted tenga a cargo, pero quien sufre el accidente es el trabajador en el cuerpo de él. Tenemos que venderle la idea al trabajador efectivamente de eso, que quien va a sufrir es él, a quien le van a poner quien le van a atender en la clínica es a él, quien va a tener la incapacidad es él, quien de pronto puede tener una incapacidad permanente con algún porcentaje, con alguna pérdida, es él. Entonces, usted como jefe, lo primero que tiene que hacer es cuidarse en salud usted y su trabajo. ¿Cómo lo hace? Usted hace sus capacitaciones al personal y el personal firma aquí en esta hoja que recibió la capacitación de elementos de protección personal, que tiene que utilizar los elementos de protección personal y que él sabe. Ojalá que usted haga eso cada 3 meses o cada 6 meses, donde usted tenga la firma del trabajador porque como acabamos de hablar, como Anthony acaba de comentar, si uno se descuida y el otro se quita el guante y le mete la mano, entonces él ya no puede decir, no, es que a mí el ingeniero no me capacitó, porque siempre, muchachos, le van a echar la culpa al jefe, para que lo tengan presente. Lo primero, y espero que aprendan eso el día de hoy, es que ustedes tienen que cuidarse en salud, tienen que cuidar su trabajo. Entonces, porque la persona más débil es el jefe a la hora de un accidente. Entonces, ustedes tienen que cuidarse en salud para que no les vayan a echar la culpa a ustedes efectivamente. Otra cosa es si usted no le entregó los elementos de protección personal. Otra cosa es si usted no los capacitó, pues ahí sí chupe usted por no haber hecho lo que tenía que hacer. Pero esos registros son muy importantes tenerlos presentes. Profe, una pregunta Dime. respecto a todo esto de la seguridad en el trabajo, en un área. ¿Usted qué opina de lo que pasó? O si ya dio cuenta de lo que pasó en Bolivia con Sí. los estudiantes de la universidad.
Sí, aquí tengo el video, me lo mandaron ayer. Qué terrible, ¿no? Da impresión eso. Da impresión, Dios mío. Eso la universidad entraría en problemas, ¿cierto? Pues en cuanto a la información. Claro, claro que sí, la universidad, sí, la universidad, pero fíjate que eso es una cosa que no se Profe, esperaba. Te oigo. no, pero para entrar en debate con lo que dice el compañero, o sea, yo pensaría, o sea, mi opinión, ahí la universidad no tiene como tal toda la responsabilidad, porque es que eso es como todo en la vida, usted compra un, una barra de hacer ejercicio, por ejemplo, en mi caso, y usted le dicen el peso máximo son 120 kilogramos, o compra una lavadora, las libras máxima son tantas. Y entonces, asimismo, las barandas, un piso de una universidad, o sea, tiene un aforo, tiene como un, como le digo, o sea, un máximo permitido para recostar en una baranda, por decirlo. Y es que ni siquiera uno debe recostar en una baranda. Y esa cantidad de estudiantes, profe, apoyando ese peso en la baranda, o sea, por más sujeta que esté la baranda siempre, todo tiene su máximo permitido. Sí, sí, efectivamente, eso, esas son cosas que no se pueden prever. Y por más de que uno calcule las cosas muchas veces cuando, no sé, cuando hay un abuso, ahí sí no hay nada que hacer, porque eso ya es un acto inseguro de todas las personas, ¿no? Y sobre todo esos dos que se ponen a pelear ahí. Qué terrible, ahí les mandé el video. Muy triste, demasiado triste, me dio hasta vértigo ver eso. Bueno, vamos a hacer, bueno, entonces ya, con esto es suficiente. Vamos entonces, muchachos. Quiero mostrarles de qué se trata esto. En la clase pasada, nosotros, bueno, en la medida en que ya vimos la tabla de peligros, ¿cierto que sí? Ok, entonces en la clase pasada, bien, quiero que veamos esto que tenemos acá. Quiero que cada uno lo vea en su celular. A ver, un segundo. Aquí lo tenemos. Aquí ya tenemos esa matriz. Profe, esa era el ejemplo 1, la 2. Es que, Sí, ese es el ejemplo 1. Entonces, mira, aquí tenemos, en el ejemplo 1 tenemos proceso, zona o lugar, actividad. Pues podemos ver esa presentación aquí en el WhatsApp, lo podemos ver más claramente. Proceso, zona o lugar, actividades, tareas, y decimos si es rutinario o no. Tenemos la descripción del peligro como tal y la clasificación del peligro. La descripción, aquí lo tenemos, que es manejo inadecuado de herramientas manuales. La clasificación es la clasificación del peligro, que es mecánico
riesgo mecánico, aquí lo tenemos. Y eso está en lo que copiamos en la clase pasada. Vienen los efectos posibles, controles existentes en la fuente, en el medio o en la persona, en el individuo. Fuente, medio, individuo. Y aquí viene en la evaluación del riesgo lo que estuvimos viendo en la clase de hoy con relación a los números. Nivel de deficiencia, nivel de exposición y nivel de probabilidad. Aquí tenemos la clasificación, que es la otra tablita que vimos. Nivel de consecuencia. Y tenemos nivel de riesgo o intervención. Aquí tenemos lo de los colores, que es la interpretación del nivel de riesgo de los colores rojo, amarillo y verde. Aquí vemos si nosotros vamos a correr el riesgo o no, y si seguimos trabajando, tenemos el número de expuestos, y tenemos acá los criterios para establecer los controles. O sea, todo esto es simplemente llenarlo. Eso no tiene ningún misterio ni ningún problema. Es simplemente llenarlo. La clave de todo son estos números que tenemos presentes aquí, donde hacemos referencia al nivel de deficiencia, al nivel de exposición, nivel de probabilidad, nivel de la consecuencia y nivel de riesgo. Profe, una comparación Dime. muy absurda, o no sé si se puede llamar así. Esto es parecido como los peligros hazard, No, hazard. identificación de Hazard peligro Analysis Critical crítico Control Point. Ujú. Sí. Sí, pero para el producto es lo mismo. Claro, esto es como para el trabajador, Es o para el sea, trabajador. Ujú. listo. Perfecto, es la misma cosa. La una aplicada al producto y la otra aplicada a la persona. Muchachos, eso que yo les dije hace un rato con relación a lo de los que uno tiene que cuidarse en salud uno como jefe, eso es muy importante, ¿oyeron? Porque muchas veces uno por ser desordenado o por ser de pronto como muy ligero en la toma de decisiones, efectivamente uno a veces es el que pierde por no tener los papeles bien guardados y todo eso. Importante para que lo tengan presente. Otra cosa importante, usted como ingeniero, usted siempre va a estar en la zona administrativa, en el área administrativa. Entonces usted tiene que escoger con quién va a ser leal, si con su jefe o con los trabajadores. Entonces es bien importante para que lo tengan presente. Entonces siempre debemos nosotros tener a los trabajadores bien, pero siendo nosotros del área administrativa. ¿Qué significa eso? Que usted desde que lleguen a una empresa, usted siempre tiene que saber en qué parte de la administración está. Sí, sí, fui claro. Profe, pues por un lado con los trabajadores sí, pero en qué lado de la parte administrativa está, si en el lado bueno, malo, o a qué se refiere, si en la Sí, roja o no está en la no, roja. usted siempre tiene que ser leal a quien le paga. Y si no está de acuerdo, usted tiene que renunciar. Pero son Pero a cosas. veces también hay cosas o factores que influyen o sea, que, pues sí, usted dice, o sea, uno tiene que ser leal a quien le paga, pero a veces la persona quiere que hagan cosas que no son como moralmente correctas. Entonces usted tiene que renunciar. Lo que yo le digo es que uno siempre tiene que hacer 100%, tiene que entregarse 100% a las cosas, a lo que va a hacer. O sea, uno no puede estar a medias tintas. Pero en una empresa generalmente se hacen las cosas bien. Nadie, o sea, siempre en una empresa las cosas tienen que hacerse bien para que salga adelante la empresa. Lo que quiero decir es que usted siempre tiene que ser leal al empleador. ¿Qué significa eso? Que usted tiene que tener a los trabajadores bien y también
debe tener bien a su jefe, pero a la hora de escoger, usted siempre tiene que estar con el jefe. Importante para que lo tenga presente, es un consejo que le doy por cosas que yo he vivido en empresas. Tiene que venderle usted la idea al jefe de mejorar las condiciones. Tiene que vender la idea al jefe de mejorar las condiciones laborales para los trabajadores. Y ojalá expresando esa idea no sé, como en beneficios económicos para el empleador. Ejemplo, si no, jefe, si usted no pone esta guardia de seguridad, aquí puede haber un accidente que puede repercutir en una demanda para la empresa. ¿Por qué? Porque el trabajador puede perder un ojo, etcétera. Cosas así, ¿listo? Saber vender las ideas. Profe, permiso. Sí, Profe, es adicionando lo que usted dice, es seguir los reglamentos simplemente. simplemente eso. Sí, porque a veces lo que usted dice, y yo tengo una experiencia bien fea, por lo menos si usted se pone a llegar y decirle a los, por lo menos, si usted es flexible con las reglas para los trabajadores, ¿cierto? Uno como trabajador a veces pues se pasan y después llegan las consecuencias. Ah, pero ¿por qué no me dijo? No, es que el ingeniero me dijo a mí Eso. o no me dijo nada. Entonces, si uno hubiera seguido simplemente la regla, no hubiera pasado eso, tanto para el trabajador como para el ingeniero. Exacto, Patricia. Perfecto. Ese es el mejor resumen de lo que yo quiero decir. Porque vuelvo y les digo, la persona más débil es el ingeniero. O sea, uno queda en el sándwich ahí. Entonces usted siempre tiene que tener presente, cuidarse en salud, tener cosas escritas, como por ejemplo eso que acabamos de hablar de las capacitaciones, etcétera. Usted tiene tiene que firmar el trabajador que recibió los elementos de protección personal, que recibió la capacitación, etcétera, etcétera. Porque a la hora de un accidente le van a echar la culpa a usted. ¿Por qué? Porque siempre los trabajadores le echan la culpa a alguien. O siempre uno como ser humano le echa la culpa a alguien. Dicen, es humano cometer errores, pero es más humano echarle la culpa a los demás de los errores que uno comete. Para que lo tengamos presente. Otra cosa, Anthony y compañeros, jamás se vayan a tomar trago con los trabajadores. Nunca. ¿Por qué, profe? Porque no está bien, porque le pueden tomar fotos de usted. Mejor dicho, lo chantajean. Mejor dicho, no. Usted aquí, Profe, Uno pero o mismo lo sea, fuera vende. la jornada, Uno pero mismo fuera lo la vende. jornada no, laboral, ni fuera de la jornada ni nada. De hecho, cada uno hace lo que quiere. ¿Sí o no? Pero hay que tener presente que el que les está hablando tiene una experiencia muy grande y ha visto muchas cosas en la vida. Si usted se hace amigo de los trabajadores, ay, ¿cómo le explico para que no suene feo? es que hay que tener de parte y parte, o sea, como que tener bien a los trabajadores y como usted dice, ser leal a quien le paga a uno. Sí, Pero como usted dice, ¿por qué jamás se puede ir a tomar No, con los trabajadores? no, compañero, yo meto ahí la cucharada, perdón, profe. sí, Mira, yo te voy a contar un caso. Resulta, no digo nombre ni nada de eso, en una empresa común y corriente, dejaron encargado, no a un ingeniero, sino como, ¿cómo se dice? Bueno, la persona que era encargada de los trabajadores. Y el empleador le dijo, mira, él tenía todas sus ARL, todo en regla. Este pelado, el administrador, ¿cierto? Aparte pues de los trabajos que le encomendaban en el área administrativa, él tenía que estar pendiente de que todos los trabajadores cumplieran con las reglas de seguridad para el manejo de todos los equipos. Una de las reglas que tenía el jefe, que era de vieja data, es no se confíen en la maquinaria, no se confíen, todos con sus debidos elementos de protección y todo eso. El pelado siempre decía, no, sí, muchachos, ¿qué hubo? No, ingeniero, yo no necesito eso, fresco, si yo soy ducho, que no sé qué. Y el ingeniero,
el jefe le decía, por favor, registra quién no se coloca eso, llámala la atención, suspéndelo, haz lo que quieras. Este muchacho no hizo eso. Un día llegó uno de los trabajadores, estaba con una máquina que corta madera, es una especie como de sierra sin fin, pero manual, y el bendito le dijo, mira, ¿dónde está tu casco? ¿Dónde están tus guantes? Asegura esa máquina. Y el señor se pasó, pues el trabajador no hizo caso y perdió la mitad del brazo. La sierra, por un descuido, pisó un cable. Supuestamente esa máquina tiene que tener el cable hacia un lado. Él no la colocó así, pisó el cable, se tropezó por X o Y motivo. Y esa máquina llegó y ¡tas! Así de una, ¡fua! Le bajó el brazo. ¿Quién llevó del bulto? El jefe, como decía el profe, el jefe, porque supuestamente él confiaba en el pelado que tenía que llevar el registro de que los trabajadores no hacían eso. Y ya, y el pobre señor que le había dado trabajo como a 15 personas, todos se quedaron desempleados porque este señor le puso una demanda y todo eso. Pero hay, Espérate, le puso una demanda y la empresa quebró y cerró y 15 familias se quedaron sin trabajo. El pelado que era administrativo, ¿cierto? Quedó, ¿cómo es que se llama? Quedó cesante con una anotación en la hoja de vida porque pues el jefe dijo, pues porque fue negligencia tuya, y aunque la ERE le cubrió con todo, ¿cierto? Pues el jefe perdió también, pues cuestiones de derecho, cuestiones jurídicas y todo eso, pero la empresa se vino abajo. Por no seguir las reglas. Exactamente, por no hacer lo que debía hacer, no era más. Entonces, muchachos, háganle caso a la experiencia. Oigan todo lo que hemos hablado y mucho cuidado con la gente. Exigirle a la gente los elementos de protección personal. Y bueno, perfecto. Muchachos, entonces, venga, aquí tenemos entonces la tabla de la GTC 45, solamente es seguir cada uno de estos pasos. Vamos a dejar una tarea. La siguiente clase es el día jueves. Ese día ustedes se van a reunir en clase común y corriente. Van a hacer en grupos de 2 personas. Vamos a hacer entonces este trabajo que va a ser identificar 15 peligros en una empresa que ustedes van a buscar en internet. ¿Les parece? Entonces, miren, yo voy a escoger aquí el grupo de estudiantes que va a ser o sea, es un trabajo en grupo, pero cada uno de ustedes tiene que hacer el montaje en Classroom de las respuestas. Un trabajo en grupo de 2 personas. Vamos a identificar 15 peligros, tal como lo tenemos nosotros identificado en ese ejemplo de la GTC 45. Entonces, mi propuesta es, Anderson va a trabajar con Andrés, Anthony va a trabajar con Clara, Felipe va a trabajar con Jarid, José Luis Hoyos va a trabajar con María Fernanda, Nisbet con Robinson, Xiomara con Giancarlos y Juan Diego va a trabajar con Giancarlos y con Xiomara. ¿Listo, muchachos? pero eso sería para hacerlo en la misma clase o Sí, para sí. hacerlo No, lo hacen en la clase, o sea, arrancan a hacerlo en la clase. mañana, en la de Sí, mañana. mañana en la mañana arrancan a hacerlo en la clase y lo terminan, pues después ustedes ponen un horario para trabajo y los subimos el día sábado a las 6 de la tarde. Tiene que ser hecho a mano, tal como lo hemos hecho en clase. Listo, y ambos suben el material Vamos en el probatorio. material, sí, común y corriente. Ok.
Compañera Clara, yo voy a escribir un puntico al WhatsApp para que vean mi WhatsApp. Listo, pero es a las 4, ¿no, Anthony? Sí, pero pues ya para uno ir teniendo. Profe, pero o Listo. sea, usted dice 15 peligros de una empresa, ¿tiene que ser 15 de una misma o tienen No, que no, ser no. 15 de No, 15 de empresas? yo necesito 15, necesito 15. Ustedes verán si buscan en 15 empresas o como sea. Ah, ok. Pero lo Así ideal como es que, ejemplos cortos de como lo vimos ahorita, por ejemplo, si yo me voy a una empresa de aseo sí. que fabriquen productos de limpieza. Ujú. Entonces, uno de los peligros sea de que la persona que suministra los detergentes o algunos químicos no está utilizando la máscara de Sí, así, protección. así sencillito, mira Ok, cómo, ok. como ese ejemplo de la GTC que les voy a mandar ahorita. Pero tienen que ver en la tabla de peligros cómo se hace y todo, ¿no? O sea, la identificación está en la tabla de peligros y todo eso. Aquí les estoy mandando el ejemplo. Listo. Que es el anexo B de la matriz de riesgos. Creo que ya lo recibieron, a ver. Sí. Perfecto. Entonces, Sí, profe. sí, entonces, muchachos, es lo único que tienen que hacer es eso. Es seguir Listo, ese profe. ejemplo. Lo más complejo era lo que ya vimos. Tenemos aquí en la GTC 45, pues tenemos el resto de tablitas que necesitamos, que cuál es el nivel de riesgo que uno, que dos, que tres, que son los amarillos, que son los rojos, los amarillos y los verdes, etcétera. ¿Para qué debemos tener presente acá? Eh, la descripción del peligro, la clasificación que está dentro del anexo A, está la clasificación, los efectos posibles, lo buscamos en internet. Bueno, fuente, medio e individuo. Entonces, en la fuente, en el medio o en el trabajador, ya les voy a explicar qué es eso. Profe, Sí, entonces mañana es confirmado que no tenemos clase, ¿no? sí, no tenemos clase porque ya les muestro. Porque en Profe, estas, entonces una última pregunta de mi parte. sí, ¿Nosotros tenemos que llegar hasta esta matriz por cada ejemplo? sí, claro. O sea, esa matriz la hacemos para cada uno de los ejemplos. Ok, profe. Ujú. Ya les voy a mostrar. A ver. Profe, entonces lo que usted está presentando es lo que debemos de hacer. Sí, eso es lo que tenemos que hacer. Se llama la GTC 45. Quiero que vean, vamos a ver. Compañía Energética de Occidente realizará mantenimiento que, ¿qué dice? Que genera suspensión en su servicio 0403-2021 desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Si me llega la luz efectivamente a las 5 de la tarde, yo entro y yo entro a la clase de ustedes. O sea, ustedes tienen que estar a esa hora trabajando, ¿sí? Entonces, si llega la luz a las 5 yo inmediatamente entro y solucionamos problemas, dudas, etcétera. Pero nuestro trabajo va a ser ese, muchachos. Listo, profe, listo. Profe, ¿qué era lo que nos iba a explicar? Qué bueno, que no sé qué. Ah, sí, mira. Entonces, mira, controles existentes en la fuente, en el medio y en la persona. Ya les muestro qué es eso. Entonces tenemos ese tema de controles existentes. En la fuente, entonces vamos a poner un ejemplo.
Entonces tenemos en la fuente, entonces tenemos acá un peligro que va a ser el ruido. Entonces, la fuente es la máquina. La fuente que genera el ruido, pues es un equipo, no una máquina. Entonces, hace mucho ruido. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es tratar de arreglar la máquina. Primero, entonces, hacemos los arreglos en la fuente. La fuente generadora del peligro, en este caso, es el ruido. La fuente generadora es la máquina. Entonces, hacemos mantenimiento. Perfecto. Se hizo el mantenimiento, no se pudo hacer nada más. Perfecto. Entonces, procedemos a hacer un arreglo en el medio. Bueno, aquí tenemos la máquina. Y hacemos una cabina de insonorización. Entonces ya estamos haciendo una mejora en el medio. Este es el medio. Medio ambiente. En el medio, una cabina. El medio es una separación que existe entre la fuente generadora y la persona. Si nosotros hicimos ya ese arreglo en el medio y no podemos hacer nada más, nos vamos a la persona y le ponemos elementos de protección personal, unos protectores auditivos. Entonces recordamos que esa es la forma para poder acceder a un control. Primero se hace una solución en la fuente, que es tal vez lo más fácil. Luego seguimos con el medio y por último tratamos a la persona, pero la persona siempre la tratamos de última. Es lo último que tocamos es la persona, porque primero tiene que ser el arreglo de la máquina, lo segundo es inventarnos un control para que ese ruido no pase a la persona. Y por último, hombre, por último le ponemos los elementos de protección a la persona. Pero, ¿qué es lo ideal? Que en ningún momento tengamos que ponerle elementos de protección a la persona debido a que no se necesita. ¿Por qué? Porque hicimos el control en el medio o el control en la máquina, que es la fuente. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis del puesto de trabajo y hacemos la calificación en esa GTC 45, nos damos cuenta si existen controles en la fuente, en el medio o en la persona. ¿Listo, muchachos? Eso es todo. Entonces, jóvenes, vamos a repasar la clase de hoy. Los que no vinieron a clase, efectivamente pues no podrían presentar su evaluación. Voy entonces a tomar la lista. Por ahí hay un muchacho que me está escribiendo. Juan Diego fue el que quedó con Giancarlos y con Xiomara, ¿no? Sino que él me Sí, mandó profe. un mensaje, pero no sé si sea de acá. Espérate, a ver, yo reviso a ver qué será. Porque si no te tocaría con él. Espérate un segundito, un segundo y salimos de dudas. De una vez que él me mandó un mensaje, pero no lo vi porque... Vamos a ver. Escribo antes de que se me descargue el celular. Lo que pasa es que desde el día de ayer estamos sin energía, como desde las 2 de la tarde. Y sucede que No, pero este, se cayó. no, este muchacho es de otro grupo. Entonces, perfecto, este muchacho es de otro grupo, entonces quedamos así. Y ya tomo una foto para los que participan en esta, en la tarea. Entonces, el resto no participa debido a que pero creo que están todos porque este grupo es pequeño. Listo. Entonces, a ver, eso, listo. Entonces, quedamos así, muchachos, ahí les mandé dentro de la lista de los que participan. Entonces, sería Anderson con Andrés, Anthony con Clara, Felipe con Jarid, José Luis Hoyos con María Fernanda, Nisbet con Robinson, y Xiomara y Giancarlos y Juan Diego juntos. Eso es todo.
¿Listo, muchachos? Quedamos así, juiciosos. Y lo que vamos a hacer entonces es subir entonces esta presentación. Y quedamos así. Nos vemos entonces el día de mañana. Si me ponen la luz, entro a las 5 de la tarde. ¿Listo? Un abrazo Listo, para todos. profe. Gracias. Feliz Listo, día. Profe, hasta Listo. luego. Chao, chao, Gracias. chao, muchachos. Chao, Clara. Chao, Jari. Chao, muchachos. Chao, Andrés. Chao, Giancarlo. Chao. Chao, profe, gracias. A ustedes. Chao.